35 o 40 años de servicio que he prestado a favor de los trabajadores. Yo quisiera que me dejen un comentario al respecto, doctora. Gracias. Mire, esto es un problema de prescripción y no de renuncia, en realidad, ¿ya? Es cierto que se pierde la pretensión, se pierde el derecho, en el caso de prescripción y caducidad, pero no porque el trabajador lo haya querido así, sino porque nuevamente la ley sanciona esa falta de diligencia, falta de cuidado de la persona que debe, el interesado, ¿no? Sanciona con estas consecuencias. Yo tengo en la mano una sentencia del Tribunal Constitucional 04272 del 2006, acción de amparo, en donde el tribunal, fíjense, hasta esta sentencia consideraba que los derechos laborales eran imprescriptibles, relacionándolo, o sea, igualaba irrenunciabilidad con imprescriptibilidad. Y en esta sentencia cambia de opinión y dice precisamente que son cosas distintas, que la renuncia parte del trabajador. Obviamente cuando se agota un plazo prescriptorio es porque el trabajador de alguna manera también ha tenido allí algo que ver, porque no ha accionado en el momento, pero que la consecuencia está establecida por ley, ¿no? Si desean se lo vuelvo a repetir porque es bastante interesante lo que dice el tribunal, ¿no? El número es 04272 2006, acción de amparo AA/TC. Dice, para el caso de los derechos de naturaleza laboral, este tribunal considera necesario variar el criterio adoptado y que se ha referido supra, o sea, lo que les decía, ¿no? Igual a irrenunciabilidad con imprescriptibilidad. Pues una cosa es la irrenunciabilidad de derechos, esto es su naturaleza inalienable en su condición de bienes fuera de la disposición, y aquí irrenunciable para constitucionales no disponible, ¿no? Incluso llegado el caso de sus propios titulares. Por ejemplo, no podría argumentarse válidamente que un trabajador ha renunciado al pago de sus haberes, ¿no? Es un ejemplo que da. Una cosa es la irrenunciabilidad de naturaleza inalienable, irrenunciabilidad de los derechos, esto es naturaleza inalienable y fuera de disposición, y otra cosa distinta es la sanción legal que se impone al titular de un derecho que tras su agresión no ejercita el medio de defensa en un lapso previsto normalmente en la ley. Yo creo que queda clarísimo el criterio del tribunal y la diferencia, ¿no?, de estos dos supuestos. Pero muchísimas gracias también por la pregunta, que también lo vamos a tratar más adelante, pero es bastante oportuna ahora. ¿Cuál es el fundamento? Y aquí sí que yo creo que es bastante importante tener en cuenta cuál es el fundamento del principio de renunciabilidad de derechos. La vigencia de la función protectora del ordenamiento jurídico laboral. Bien, ya hemos dicho que el derecho del trabajo, las normas laborales surgieron para dar ese techo mínimo a los trabajadores, para dar unos derechos mínimos, porque de forma individual era imposible conseguir, ¿no? O sea, hubiera sido impensable en la sociedad industrial que un trabajador hubiera conseguido de forma directa con su empleador 30 días de vacaciones, descanso semanal, menos de 12 horas de trabajo, a veces se trabajaba hasta 20 horas, ¿no? Tuvo que venir el ordenamiento laboral para solventar esta situación, para sanear esta situación. Por eso es que todas las normas laborales y de todos los países son normas imperativas de orden público que establecen un mínimo infranqueable. Lo repito varias veces para que no lo olvidemos, ¿no? Entonces, de nada hubiera servido que el ordenamiento laboral nos diera unos derechos, aunque sean mínimos, aunque sean pocos y mínimos, para luego de nada hubiera servido que el ordenamiento del trabajo
protegiera así al trabajador y luego le permitiera renunciar de todos esos derechos. ¿Me sigue? O sea, el fundamento es salvaguardar la vigencia del ordenamiento laboral, que esas normas sigan siendo protectoras de los trabajadores aunque el trabajador no lo quiera. Ya les decía, bueno, ahora seguimos, ¿no? Entonces, el fundamento no se encuentra en los vicios del consentimiento presuntos o reales que invalidarían la renuncia del trabajador. ¿Por qué les digo esto? Porque hay otra postura en la doctrina que dice que el principio de renunciabilidad de derechos surge porque el trabajador, cuando renuncia, tiene un vicio en la voluntad, ¿no? Se ve obligado, forzado, presionado a renunciar, y como eso no se quiere, se establece el principio de renunciabilidad de derechos. ¿Cuál es la consecuencia de esta segunda postura? Que cada vez que estemos ante una renuncia de derechos, los tribunales tendrían que verificar si realmente ha habido un vicio de la voluntad. Es decir, que esta diferenciación en el fundamento no es baladí, no es irrelevante, es bastante importante. Entonces, en el ejemplo que les di del señor de las vacaciones, que no quería salir de vacaciones, es el propio trabajador el que lo propone. Ahí no ha habido ningún vicio de voluntad. Si estamos en la segunda postura, esa renuncia es válida, ¿no? Porque no ha habido ningún vicio de la voluntad. Es más, el trabajador se lo ha propuesto al empresario: no quiero salir de vacaciones. Entonces, lo que nosotros debemos tener en cuenta es si hay una disponibilidad del derecho y que ese derecho haya salido de la Constitución o de la ley, con carácter y que además sean normas o derechos de orden público. ¿Bien? Es lo único que nos interesa. Ya el vicio o la presión que haya podido tener el trabajador en determinado momento, al abogado le puede servir para más, para argumentar a más, o como un fundamento adicional del juez para decir: miren, el principio se aplica igual, pero aquí con mayor razón porque este trabajador ha sido presionado por el empleador, etcétera, etcétera. ¿Bien? Y se los digo porque he leído sentencias de la Corte Suprema que todavía hablan de vicios de la voluntad cuando se refieren al principio de renunciabilidad de derechos. ¿Bien? Entonces, claro, hay casos en donde sí que ese vicio ha aparecido, ¿no? Hay un error, una presión del empleador sobre el trabajador, pero ¿qué hubiera pasado si no existía? Si no existía ese vicio, ¿no? Entonces, por eso considero que el primer fundamento es realmente el válido, ¿no? El segundo trae consecuencias jurídicas perniciosas para la finalidad por la que surgió el principio de renunciabilidad de derechos. Entonces, no se trata de analizar si hubo vicio de la voluntad. Con la sola ubicación de un derecho derivado de una norma imperativa, debe aplicarse el principio. Y esto hay que defenderlo. Vicios no me importan, si hay mejor, pero solamente con la constatación de un derecho derivado de norma imperativa yo ya tengo protección. Bien, no nos dejemos engañar. ¿Cuál es la consecuencia jurídica de aplicar el principio? La nulidad, ¿no? La nulidad de esa disposición o de esa renuncia, como ya les decía. Y esto además viene reforzado por el artículo 5 del Código Civil, ¿no? La renuncia de derechos derivados de normas de orden público son nulas y por tanto sin efecto legal alguno. El Tribunal Constitucional también lo ha repetido. Distinción con otras figuras: la prescripción y caducidad que les decía, ya les he leído la sentencia del Tribunal Constitucional. Y además la doctrina señala que equiparar prescripción con irrenunciabilidad sería aceptar que el legislador nos está forzando a actuar un derecho, ¿no? Y eso no es posible, ¿no? Transacción o conciliación. Ahora vamos a hacer la distinción con otras figuras que son bastante también, se confunden bastante en nuestro ordenamiento, ¿no? Si hablamos, cuando hablamos de conciliación o transacción, siempre está